Los vertidos en este son única y exclusivamente responsabilidad de quien los expresa y no reflejan la forma de pensar de esta estación radiodifusora. Vivimos en tiempos en donde en lugar de ver caras sonrientes, conocemos corazones lastimados. Los hogares que antes eran base de amor y paz, ahora son invadidos por razones de divorcios y separaciones. Pero nunca es tarde para volver a empezar y caminar hacia una vida mejor, escuchando la voz de la liberación. Bienvenidos a este espacio donde le proporcionaremos herramientas de crecimiento personal y familiar, basadas en la palabra del Señor. Escucha a continuación el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva. Digno de adoración.
¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días en esta hermosa mañana. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía a través de nuestro segmento, de nuestra programación, La Voz de la Liberación. Somos Ministerio Piedra Viva en nuestra bella ciudad de Austin, Texas. Este que le habla a su servidor, Pastor Saúl Ramírez. Oiga, originario del estado de Oaxaca, en México, por allá, en la costa Esmeralda, de Bahías de Huatulco, Puerto Ángel, nativo de Puerto Ángel, entre la bahía de Puerto Escondido, la ciudad de Puerto Escondido, Bahías de Huatulco, hay un pequeño puerto pesquero, donde el 80% de los habitantes, bueno, viven de la pesca. De ahí soy nativo, desde allá me trajo el Dios Todopoderoso para este país, para comunicar su palabra y poder yo tener una revelación poderosa de parte de Dios a través de su evangelio. Buenos días en esta hermosa mañana, nuestra programación, La Voz de la Liberación, de a cada uno de nuestros hermanos y amigos, hijos, familia. Bendecimos la vida de nuestro hermano Víctor Olivares, por allá a nuestro hermano también, hijo espiritual también, mi hermano Milton Garce, claro que sí, ya extrañaba por ahí a mi hermanita María Aguilar, nuestra hija espiritual. Bendiciones, hija, bendiciones. Gracias por estar pendiente ahí de nuestras programaciones. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que están en estudio. Conéctate, comparte este video, porque hoy voy a hablar un tema muy poderoso, el poder del bautismo en agua. Mire que, bueno, al rato vamos a compartir algo impresionante, poderoso, y queremos de que usted no se mueva de su lugar. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias, hay gente que no está arreglando su vida. Hay gente que no está tomando en serio. Es más, este principio del reino se está perdiendo dentro de las iglesias. Pero antes que nada quiero invitarte hoy viernes a nuestra congregación, a nuestro culto, a nuestro servicio de impartición de milagros. Hoy tenemos un invitado especial esta noche, donde creemos de que Dios va a manifestar su vida. Dios bendiga a mi hermano por ahí, Carlos Ramírez, y su esposa María Aguilar, que van a rumbo en camino. Bendiciones, Dios los lleve y los traiga con bien. Saludos por ahí a nuestros hermanos y esperamos que en la tarde nos podamos ver ahí en la congregación. Saludos a todos los congregantes, a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos a nivel mundial, a nivel país, a todas las piedras vivas allá en diferentes países: Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, Haití también por allá. Damos gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado el privilegio de expandir el reino de Dios, ¿verdad? En esta tierra. Es el plan divino de Dios. Y de ir, como dice su palabra, y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, y hacer discípulos y bautizarlos. Así que en esta hermosa mañana te damos la bienvenida. Estamos en el 1007 West Digmar. Hoy tenemos nuestro culto. 1007 West Digmar. Digmar con doble T, RD, Austin, Texas, 78745. Nuestro servicio empezamos hoy a las 7:30 de la noche. Y bueno, pues como ustedes, hoy también en esta mañana también vamos a estar compartiendo en esta mañana en un servicio fúnebre, donde nuestra hermanita, que su hija pues ya partió de esta tierra, y sabemos antemano que pues está con el Señor. Meses antes de ella enfermarse, pues ella vino a la iglesia y recibió al Señor Jesucristo, pero lamentablemente estuvo batallando por casi 2 meses en el hospital, y bueno, lamentablemente ya falleció hace 2-3 semanas, y hoy va a ser su servicio fúnebre, y está allá en Elgin, allá en la ciudad de Elgin. Así que bueno, y queremos esta mañana, vamos a estar allá compartiendo siempre una palabra de fortalecimiento. Así que bueno, en este día queremos, si usted quiere estar con nosotros por allá esta mañana, me manda un mensaje de texto y le enviamos la dirección. La dirección es 604 State Highway 95, Elgin, Texas, 78621. Bueno, después yo voy a mandar la información por el grupo. Si hay algún amigo, un hermano, un familiar, alguien que quiera saber, le enviamos la dirección. Así que en esta mañana abre tu corazón para escuchar la palabra del Señor, el poder del bautismo en agua. Qué impresionante realmente este
esta práctica poderosa, es una práctica impresionante. Sabes que Dios nos ha dado en su palabra para mostrar el camino, ¿verdad? El salmista David en una ocasión dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara, la palabra de Dios es la luz que nos muestra cómo caminar. Y cada vez que nosotros avanzamos, pues vamos a ir experimentando, ¿verdad? Recibiendo bendiciones de Dios. Bien, yo quiero leer, para comenzar, quiero leer Mateo capítulo 3, ¿sí? Donde el apóstol o profeta Juan, ¿verdad?, predicaba y enseñaba. Abre tu corazón para oír la voz de Dios, porque, ¿sabes? Yo conozco mucha gente que está sirviendo en las congregaciones, sirviendo en una congregación grandes, y no han pasado por este principio, lo han ignorado este principio, y están sirviendo. Algunos son líderes en sus congregaciones, algunos son ungieres en sus congregaciones, desarrollan un ministerio en la congregación, y ya tienen años de ser cristianos, pero no han sido bautizados. No han pasado por este proceso del bautismo. Yo no entiendo razón por qué, pero este principio aún se ha estado perdiendo dentro de muchas denominaciones y congregaciones. Así que yo quiero leer la porción de la palabra del Señor y voy a leer Mateo 3. Mateo 3. Voy a leer, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta, miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, salían a su encuentro y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, les proclamaba, les predicaba: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oiga lo que dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis de decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no está dando buen fruto será cortado y echado en el fuego, que representa el infierno. Yo a la verdad os bautizo en agua. Oiga lo que dijo: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo al granero y quemará la paja en el fuego, paja que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, al río Jordán, vino buscando a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús respondió: deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento. Soy portavoz y mensajero de tu palabra, así como yo uso esta plataforma de Facebook, estos micrófonos, para proclamar tu palabra en las ondas radiales. Así, Señor, en tus manos me pongo para tu servicio y para tu gloria. En el nombre de Jesús declaramos libertad, y que el pueblo tuyo, Padre, reciba entendimiento de tu palabra, revelación y luz, como lo dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias te damos, Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes por qué estoy compartiendo esto? Porque me he dado cuenta que hoy en día se está perdiendo esta práctica
poderosa, es una práctica impresionante. Y se ha estado perdiendo, y mucha gente se está perdiendo de esta bendición, de esta rica bendición que Jesús nos ha dejado. El mismo Jesús nos dejó ejemplo. Dice que él vino buscando a Juan al Jordán para que fuera bautizado por él. Pero después de que Jesús fue bautizado, subió del agua, los cielos se le abrieron. Aquí voy a compartir rápidamente. Mucha gente me llama, pastor, sabe que yo no he estado luchando, he estado batallando en mi vida, en mi matrimonio, más en mis finanzas, y la enfermedad, salgo de una y parece que me meto en otra y nunca termino. Pero yo me estoy preguntando, ¿usted ya está bautizado? ¿O porque usted se bautizó desde pequeño, que sus padres lo bautizaron en la iglesia tradicional y por eso usted no quiere bautizarse hoy? ¿Será que usted no se ha bautizado? Porque el bautismo es para limpieza de pecados, rompe maldiciones, los cielos se abren, provocas que el cielo se abra a favor de tu vida, a favor de tu matrimonio, a favor de tu casa. Dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, después de que fue bautizado, los cielos se abrieron y vio el poder de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz del cielo que le dijo, realmente este es mi hijo en quien yo me complazco. Él ha provocado felicidad, él ha provocado gozo en mi vida, porque yo lo envié para que pusiera en práctica lo que yo le he dicho. Él está obedeciendo mi voz, mi palabra. Ahora, ¿será que estás obedeciendo la palabra del Señor? ¿Por qué tengo que bautizarme como cristiano? ¿Sabes que al comienzo de su ministerio de Jesús, Jesús enseñaba y también Jesús bautizaba? Ya leímos el capítulo de Mateo, capítulo 3. Parece que después, un poco, ¿verdad?, delegó Jesús responsabilidad de bautizar a sus discípulos. Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 2, dice la palabra, aunque Jesús no bautizaba, oiga lo que dijo, sino sus discípulos. Él ordenó a sus discípulos para que bautizaran. Entonces, ¿por qué se bautizaban los seguidores de Jesucristo? ¿Quién se inventó el bautismo cristiano? Jesús, antes de partir, aleluya, dio a sus discípulos instrucciones bien claras. Les dijo, vayan y hagan discípulos, id y predicad el evangelio y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que llamamos bautismo cristiano. Pero es de notar que la práctica del bautismo, bueno, comenzó mucho antes de que Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba y bautizaba. En la tradición judía también encontramos ciertas formas de bautismo. Bueno, yo voy a hacer unas referencias algunas de este tema, pero solo para distinguir lo que es el bautismo cristiano. Entonces, el bautismo que debemos nosotros practicar hoy en día. Entonces, ¿qué significa el bautismo cristiano? Es el acto, es algo simbólico mediante el cual, como persona, hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y esto lo demostramos públicamente que somos discípulos de Él. Damos testimonio públicamente de que nosotros creemos en Jesucristo. Entonces el bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una demostración interior. En pocas palabras, es una actitud de arrepentimiento, sí, que se manifiesta interior y lo manifestamos al exterior públicamente.
La gente que nos está mirando alrededor se dan cuenta de que somos cristianos y que tenemos nuestra fe está puesta en Jesucristo. Entonces consiste en ser sumergido en agua y ser sacado de ahí confesando que hemos muerto al pecado o a nuestra vieja naturaleza de vida que llevábamos y que hemos resucitado una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribía a los Corintios, en segunda carta de Corintios 5:17, decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay mucha gente que no se ha bautizado. Hay muchos hermanos en las congregaciones que están siendo, que son líderes o que están desempeñando una función en sus congregaciones y no están bautizados. Y es una gran realidad. La palabra bautizar proviene del término baptizo, que significa sumergir, hundir. Y esta palabra griega también se empleaba en el oficio de teñir alguna tela, alguna tinta. Entonces, esta tela la sumergían para pues salir, ¿verdad? Cubierta, pintada. Entonces, era bautizada para quedar totalmente teñida, viéndolo de esa forma. Entendemos, por lo tanto, que el bautismo simboliza una identificación estrecha. Al bautizarse, el cristiano sumerge visiblemente, ¿verdad?, en Cristo, se llena de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3 encontramos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¡Qué impresionante! Entonces, esto quiere decir que el que se bautiza se identifica de forma visible con el Señor, con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es impresionante que nosotros tenemos que poner en práctica este proceso. Porque dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso es importante bautizarme. ¿Por qué bautizarme? Sencillamente porque las Sagradas Escrituras nos demuestran y leemos que el bautismo es el deseo de Dios. Si no fuera así, Jesús no lo hubiese practicado. El deseo en el corazón de Dios, cuando Jesús se bautizó, salió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ha cumplido mi deseo en la tierra. Oiga, qué impresionante. Por eso mucha gente vive, mi hermano, todavía en la práctica del pecado. Todavía mucha gente vive todavía, hermano, en enfermedad, en escasez, en pobreza. Por eso es importante, mi hermano, bajar a las aguas del bautismo. El hecho de que te bautices no quiere decir que no dejas de pecar. Voy a aclarar estos puntos más adelante. Entonces, Jesús se bautizó. Las palabras de Mateo en 28:19 expresa un mandamiento para cada uno de nosotros, de los que están escuchando, los hermanos, para toda la iglesia, para ti y para mí. Cristo mismo desea esperar que cada cristiano busque ser bautizado. Id por todo el mundo, llevad el evangelio, predicad el evangelio a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas estas cosas. Aleluya. Y os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Miren lo impresionante, hasta el fin del mundo yo voy a estar con vosotros todos los días. Porque es importante bautizarse. Hagan discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas estas cosas que te mando hoy, dice el Señor, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué poderoso, mi hermano.
Realmente qué promesa de Dios impresionante para nosotros. El Señor Jesucristo no deja lugar para que un creyente que ha experimentado ya el nuevo nacimiento no se bautice. Si eres cristiano y no te has bautizado, mi hermano, tu situación no es normal. Lo que estás pasando no es normal. Lo que has estado experimentando no es normal. Algo está pasando en tu vida. Probablemente eres fiel en la iglesia. Quizás no faltas a los servicios. Quizás eres un buen diezmador. Quizás eres una persona que te gusta ofrendar, bendecir a los huérfanos, a las viudas. Pero quizás no te has bautizado. Los apóstoles y los primeros creyentes tomaron muy en serio las instrucciones de Jesús. Ellos predicaban la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor y que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Imagínate aquella impresionante, poderosa manifestación del Espíritu Santo que descendió en el aposento alto en aquellos 120 hombres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y la gente ahí se burlaba, se reía, jaja, estos están monstruos, están borrachos, ¿qué les pasa? Pero todos los oían hablar en diferentes lenguas. Pedro se levanta lleno con el poder del Espíritu Santo y les comienza a predicar: varones, esto sea notorio, que lo que están viendo ustedes no es que están borrachos, es una manifestación del cielo aquí en la tierra. Ellos están bajo el poder del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó el evangelio, y más de 3,000 hombres recibieron al Señor y se bautizaron. Cuando Pedro y Juan, hermano, después de aquel recibimiento poderoso, su vida fue transformada y cambiada. Ellos dijeron: vamos a la iglesia. Juan, se pusieron de acuerdo, vamos a la iglesia a la hora de la novena. Y en transcurso en el camino se encontraron a un hombre de nacimiento cojo. De aquel hombre, como su costumbre es pedir dinero, se le acerca a Pedro y Juan: no tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que recibimos del cielo te damos hoy. En el nombre de Jesús, levántate. Aleluya. Y dice la palabra que después de ese acontecimiento, 5,000 hombres vinieron a los pies de Cristo y todos fueron bautizados. Entonces vemos la importancia, la seriedad que estos hombres tomaron en serio, ¿verdad? El bautismo. Más en Hechos capítulo 8 encontramos de aquel eunuco que había comprado el libro de Isaías, y iba arriba de un carro, y el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de Felipe: Felipe, parate ese carro y subite y explicarle a ese hombre que va con ese libro de Isaías, preguntarle. Felipe paró el carro, se sube: ¿entendéis lo que tenéis en tu mano? Dijo: ¿cómo voy a saber si no hay nadie que me lo explique? Y Felipe empezó a hablarles desde el principio hasta la muerte de Jesucristo. Entonces Felipe explicó el evangelio de Jesús a este etíope que volvía de Jerusalén. Al terminar de la plática, Felipe, aleluya, el etíope le preguntó: tenemos que concluir la enseñanza sobre el bautismo, porque había visto ahí un charco de agua, o quizás un pequeño lago. Dijo: mira, allí está un lago, ¿qué impide el que bajemos y me bautices? Nada, si crees, puedes. Entonces, si nosotros no predicamos y no promovemos el bautismo y no practicamos este bautismo, entonces nuestro mensaje es incompleto. Yo tengo años viniendo a esta radio a predicar y nunca he predicado un mensaje sobre el bautismo. Quizás lo he metido algunos puntos ahí entre algunos mensajes, pero es importante que la gente conozca el poder que hay en el bautismo en agua, el poder que hay. Entonces, si miramos los ejemplos que encontramos en el libro de los Hechos, vemos sin excepción que el nuevo creyente se bautiza tan pronto como podía después de su conversación. El bautismo es clara a la voluntad del Señor Jesucristo para todo cristiano. Si a Dios le alegró que su Hijo Jesús se bautizara,
¿cuánto más no se va a alegrar nosotros? Porque ejemplo os he dado, Jesucristo dijo, así como yo hice, vosotros también hacéis. Estoy compartiendo esto, déjame decirle, el domingo pasado por la mañana se me acercó un niño de 10 años y este niño es un niño especial, pero muy inteligente, cabal, en sus 5 sentidos. El niño se me acercó y me preguntó, yo tengo un arca del pacto en nuestra congregación. Me dijo, pastor, qué bonito arca, ¿dónde usted lo consiguió? Esa fue la manera que introducción de la plática. Al final este niño me dijo, pastor, yo deseo, anhelo bautizarme, porque yo le dije, bueno, tuve el privilegio de estar en Israel y visitar Jerusalén y el río Jordán. El niño me dijo, pastor, ¿usted estuvo en el río Jordán? Sí, yo quiero bautizarme, pastor. Un niño de 10 años. Y bueno, ya tenemos varios años, unos 4 o 5 años que niños desean bautizarse, de 10 años, 11 años. Desean, entonces nosotros les enseñamos un curso sobre el bautismo, pero ellos lo anhelan, no es que se lo están imponiendo. Yo les pregunto, ¿tus padres te lo están imponiendo? No, yo deseo, mi hijo de 10 años, de 11 años, mi último hijo, desde que tenía 9 años, papá, bautízame, yo quiero bautizarme. Este año que pasó, tiene 11 años, y él dijo, quiero bautizarme, papá, ya es tiempo. Y bueno, cuando bautizó, él recibió el don del Espíritu Santo en evidencia en otras lenguas. Esto es impresionante. Realmente es necesario que un cristiano debe ser bautizado. ¿Por qué es necesario? El bautismo en agua es sencillamente un simbolismo. Es una representación de lo que sucedió en el día de tu conversión. El día que recibiste a Jesús. Simplemente es una representación de ese día. Es algo simbólico. Porque cuando una persona decide entregar su vida al Señor, recibe el corazón. Lo recibe con toda sinceridad. En ese momento esa persona está muriendo para sí con Cristo y vive con Cristo. Es sepultada con Cristo, resucita con Cristo. A esto se le denomina identificación con Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, se identifica con Cristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que ahora voy a hacer de aquí en adelante, sí, lo que ahora hago en la carne, lo voy a hacer en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. Ahora voy a morir yo a mi vieja naturaleza, a mi carne, y voy a vivir para Cristo. Aleluya. Entonces a eso se le predomina identificación. Él cargó el castigo que yo merecía. Él lo llevó en esa cruz y él murió por mí. Es como si yo muriera y voy a resucitar con Cristo. A los ojos de Dios, el creyente cuenta como un crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Aleluya, gloria al Señor en Cristo. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué impresionante! ¿Acaso no es maravilloso bajar a las aguas del bautismo? ¿Por qué no te has bautizado? ¿Por qué todavía sigues en rebelión, en desobediencia? ¡Ay, Señor! Hasta que yo lo sienta. No se trata de sentir. Eres un emocionalista. No se trata de emoción. Se trata de cumplir el mandato que Dios nos ha dejado.
Después de recibir a Cristo, el próximo paso es dar testimonio del Evangelio, es predicar el Evangelio a toda criatura, es tomar la decisión de bautizarme y poder yo bajar a las aguas del bautismo y morir a mi vieja manera de vivir, aleluya, y vivir para Cristo y mi vida terrenal, caminar con Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, llevar una vida en Cristo, aleluya, porque de modo que si está alguno en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, aleluya. Qué impresionante, mi hermano, es compartir la palabra del Evangelio y poder ser resucitado en la muerte con Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es una identificación que ocurre entre Cristo y yo. Es un decreto dado por Dios para cada creyente. En el momento de su conversión, nadie puede anularlo. Nadie. Al mismo instante en que tú y yo nos rendimos al Señor, el Señor nos identifica con Cristo. Nos identifica con su iglesia, con su cuerpo. Aleluya. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una denominación. Es un conjunto de todos los verdaderos cristianos en todo el mundo, en todos los tiempos. Nos identificamos con Cristo y con la iglesia. Es mi identificación de fe, que ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Son actos espirituales que ocurren por decreto de Dios en el momento de que nos convertimos a Cristo. Una vez que ha sucedido, nadie puede anularlo. Tú ya eres un hijo de Dios, eres hijo del Señor. Por eso es que el bautismo representa lo que ha ocurrido en tu conversión. Cuando tú te conviertes a Cristo y decides tomar a Cristo, mueres para ti, para llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Es un simbolismo visible. Oiga lo que te voy a decir, es un simbolismo visible, aleluya, de una transformación espiritual e invisible. Oh, gloria a Dios. Mira lo que te estoy diciendo. El bautismo es un simbolismo visible que todo el mundo tiene que ver, porque tú das testimonio de tu fe en Cristo Jesús. Es un simbolismo visible de una transformación espiritual invisible. O sea, todo ocurre en el interior, en el corazón, para manifestarlo al exterior. Simbólicamente, mi hermano, la persona es sepultada en agua y sale otra vez de allí y resucita. Aleluya. Por decirlo así, lo voy a parafrasear de otra manera. Es como un pequeño drama de una realidad espiritual que ocurre en el día de tu conversión. ¿Qué razón habría para bautizar a una persona que aún no se ha entregado a Cristo? ¿Para qué yo voy a bautizar a una persona que no ha recibido a Jesús? Ese no es un orden bíblico. El orden bíblico primero tiene que creer y confesar que Jesús es el Señor de su vida. Después debe bajar a las aguas del bautismo, hacer discípulos, bautizarlos. Entonces, evidentemente, solo los que han tenido la experiencia espiritual de recibir a Cristo pueden representarla en las aguas del bautismo. De otro modo, estarían presentando ante Dios, la iglesia y el mundo una mentira. ¿Por qué yo voy a bautizar a alguien que no ha reconocido, que no ha confesado con su boca que Jesús es el Señor? ¿Cuál es el chiste? No. Una pregunta personal que me hicieron. ¿Eres creyente? ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Crees en Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida? ¿Ha tenido usted la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Sabes lo que es el nuevo nacimiento? ¿Ha recibido usted la salvación eterna y el perdón de los pecados por la obra redentora que Jesús mostró en esa cruz del Calvario, donde fue crucificado y inmolado, donde derramó su sangre y usted fue comprado a precio de esa sangre?
Mi querido y estimado hermano, si tu respuesta es sí, usted califica para bajar a las aguas del bautismo. Le damos la gloria a Dios por su gracia, por el poder de su gracia y por el poder del bautismo en agua que usted va a practicar en adelante. ¿Usted ya se bautizó? Pastor, ¿cómo se recibe la salvación? Yo quiero ser salvo. Yo recuerdo una joven que llegó a mi congregación y venía con una enfermedad. Ella no me había dicho nada. Venía con una enfermedad de cáncer. Y aquella joven se me acercó: pastor, ¿cómo se recibe la salvación? Porque yo quiero ser salva antes de mi muerte. Le dije: mira, pues, cuando tú recibes a Jesús, ¿vas a recibirlo por primera vez? Sí, por primera vez. Cuando usted recibe a Jesús por primera vez, y si usted en ese momento se encuentra con alguna enfermedad o algo, el perdón de sus pecados la puede sanar, y la puede salvar, y la puede libertar. Así, sí. Esta mujer todavía continúa en nuestra congregación. Aquella joven era madre de un niño y venía con una enfermedad cancerosa en su matriz. Los doctores le habían dicho que había avanzado mucho, se había desparramado. Cuando ella confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, ella tuvo una experiencia increíble que jamás eso no lo deja alejarse de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo le dijo: si te apartas de mí, entonces morirás. Fíjese que en aquel momento que recibió a Jesús, ella fue sana y salva. ¡Qué impresionante! Ahora mi pregunta es, una pregunta que me hicieron: ¿habrá salvación para una persona que muere sin Cristo? ¿Habrá salvación para una persona que muere sin Cristo? Obvio que la persona que muere sin Cristo porque no tiene conocimiento de Cristo y está en el mundo, pero si viene a Cristo, pero si viene a la iglesia y está en la iglesia, lleva años en la iglesia y no se ha bautizado, la pregunta es: ¿podrá ser salva? ¿Por qué no pudo bautizarse cuando tuvo tiempo de bautizarse? Es que yo esperaba que Dios me hablara, es que Dios me lo revelara, si por sueño o por sentimiento. No se trata de sueño ni de sentimiento, se trata de que obedezcas la orden y el mandato de Dios. Si no lo haces, dice la Biblia en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué conexión existe entre el bautismo y la salvación? En forma concreta, ¿qué hay que hacer para ser hecho, para ser hijo de Dios? Confesar, creer. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué dice el pecado y la condenación eterna. A ninguno de nosotros, mire que anoche precisamente una familia de nuestra congregación nos invitamos a un café, me invitó a su casa, yo fui a su casa. Y sus niños de 10 años o 11 años y 12 años ya están teniendo el deseo de bautizarse. Entonces yo le decía a ellos: fíjate que a ninguno de nosotros nos gusta tomar alguna medicina, más ahorita que el COVID está pegando fuerte y te están diciendo que te vacunes para que evites el infectarte o enfermarte. Yo le pregunté: ¿qué harías? ¿Te vacunarías? Me dijo: sí. ¿Para qué? Para evitar morirme. Entonces, hay un hermano que no le gustan las inyecciones, pero por evitar la muerte, pues se deja inyectar. Entonces, cuando estamos convencidos, usted y yo, de nuestra necesidad de una inyección que lo necesitamos, hasta pagamos para que nos los aplique. A veces la esposa no lo sabe hacer, a veces estás buscando a alguien a ver quién te aplica una inyección. Lo mismo ocurre en las cosas espirituales. Dios en su palabra nos muestra que como humanos estamos desesperadamente enfermos. Estamos enfermos. Tenemos una enfermedad de rebeldía contra Dios. Somos rebeldes por naturaleza. Vivimos ignorando la voluntad de nuestro Creador.
No quieres bautizarte, eres desobediente, eres rebelde. A esto la Biblia le da el nombre de pecado. A Dios no le gusta esa actitud de independencia y rebeldía que existe en el corazón. No quieres bautizarte. Tenemos la costumbre de compararnos con los demás y creemos que no somos tan malos. Pero Dios en su palabra afirma que todos los que pecan están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la rebelión es un pecado. Si no te quieres bautizar, que porque hasta que Dios venga y te hable, estás en rebelión. Nosotros mucha gente se ha descarriado como ovejas sin pastor, cada cual se apartó por su camino. Eso dice Isaías 53, verso 6. Como ovejas sin pastor andas allá, lejos, porque tienes miedo al COVID, de enfermarte. Pero si andas en la pulga, si andas en los mercados, andas en las tiendas. Pero en la iglesia no quieres contagiarte. Pura mentira del diablo, excusas baratas de Satanás que te va a llevar al infierno si no te arrepientes. Entonces, el ojo puro de Dios, del Señor, mira, dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, penetra hasta lo más profundo para verte y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Me revela que peco mucho contra Él. Él conoce tu corazón. Él conoce. Nosotros ofendemos diario la santidad de Dios. Lo terrible es que nuestros pecados nos condenan. Isaías 59, verso 1 y verso 2 dice: todavía no se ha cortado la mano de Jehová para salvarte, ni sus oídos para escucharte. Pero vuestra rebelión y vuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. El versículo 6 de Isaías 55: buscadme mientras puedo ser hallado, llamadme en tanto que estoy cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El castigo que usted y yo merecemos es la condenación eterna. Yo no sé si usted realmente ha reflexionado en esto. Si Cristo aún no te ha salvado, pues mi hermano, estás condenado. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El verso 17 dijo: porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si Jesús se bautizó siendo el Hijo de Dios, y los cielos se abrieron, y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, porque tú no te quieres bautizar. Por rebelde no te quieres bautizar. Y quieres ser salvo, y quieres ser salvo. Y la rebelión es pecado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bautízate. Ya no pierdas tu tiempo. Es más, aceléralo. Es que, pastor, ¿cuándo va a haber bautismo? Ay, mijo, fíjate que entre 3 meses. No, pastor, por favor, yo voy a dar una buena ofrenda, aunque sea a mí, vaya y bautíceme a mí. Oiga, hay gente que dice: bueno, llévame a Houston, te pago. Para ir a otros lados sí pagas. Aleluya. Yo sé que no se debe de cobrar, no estoy diciendo que se vende eso, no. Cuando hay una necesidad urgente de salvación. Aleluya. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es salvarnos. Entonces, si el plan de Dios es salvarnos, entonces es posible que usted y yo podamos ser salvos. Como pecadores, es posible que un pecador pueda ser así. ¿Cómo puede un Dios santo perdonar a una persona que tanto le ha ofendido? La Biblia está diseñado para resolver este problema. Nosotros, como pecadores perdidos y sucios, no podemos acercarnos a Dios, a un Dios santo y puro. En su gran amor, Dios mismo tomó la iniciativa para salvar al hombre. Por eso San Juan 3:16: porque de tal manera Dios
amó al mundo y dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Envió a su Hijo amado, lo más precioso que él tenía. Dios Padre demostró su profundo deseo de salvar a la humanidad, y a cada hombre y a cada mujer, pero nuestros muchos pecados no le impidieron seguir amándonos. A pesar, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces el Señor Jesucristo tomó sobre su cuerpo mis maldades, mis castigos que yo merecía, la ira de Dios. Jesús lo llevó en la cruz del Calvario, y Cristo fue castigado por mi pecado, pagó el precio de mi deuda en la muerte. Hermano, el tiempo ha transcurrido avanzado y yo apenas estoy en la introducción. Quiere decir que voy a continuar con este tema porque hay mucha necesidad entre el pueblo de Dios, que hay mucha gente que no se ha convertido realmente. Está convencido, pero no está convertido. Cuando te conviertes realmente te bautizas. Bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Bautízate como lo ordenó el Señor, el bautismo cristiano. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque me diste el privilegio de impartir esta revelación poderosa de tu palabra. Pon en el corazón de aquellos de bajar, de cumplir este mandato, esta orden del bautismo, Señor, en sus iglesias, en sus congregaciones. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el privilegio que me ha dado de poder usar esta plataforma y, como yo uso este micrófono, usarme a mí a través de los medios de comunicación. Bendigo la vida de aquellos que están enfermos, sánalos, libértalos. Declaramos libertad y sanidad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, recuerda que hoy tenemos nuestro servicio, nuestro culto a las 7:30 de la noche. Estás cordialmente invitado. Esta noche vamos a impartir una palabra poderosa de sanidad, de milagros, poderosa sobre tu vida. Así que te invitamos a 7:30 de la noche en el 1007 West Digman, Iglesia Piedra Iba. Bendiciones. Hasta la próxima. Les amamos. Dios les bendiga. Esperamos que el mensaje de este día se haya quedado guardado en tu corazón y pueda aplicarlo en su diario vivir. Recuerde que usted nació con el propósito de ser feliz. Escúchanos el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la Iglesia Piedra Viva.